Sí, fíjate que dentro del metabolismo, de micoplasma a estar, sin embargo, no sé si ustedes vieron que a pesar de ser va a estar en espacios donde de alguna manera ¿cómo se llama? Capacidad de difusibilidad del aire se reduce. Pero sí, es aerobia estricta. Hay varios de los que vamos a ver que no entran a un metabolismo anaeróbico. Bueno, son especificaciones bacterianas de especie, ¿no? Y que de alguna manera eso les va a permitir crear toda la patogenia, pues, que hacen. Vamos a empezar, vamos a comentarlo y si hay alguna duda, por supuesto que comentamos todos, ¿les parece? Voy a abrir una presentación de Micoplasma para que ustedes me vayan siguiendo y para que puedan tomar los datos pertinentes. Yo quisiera luego platicarles un caso clínico que tengo por ahí y bueno, pues ahorita lo veremos. Agus, ¿estás despierto? Maestra, Eh, algo me mencionaba ahorita por el WhatsApp que su audio no, como que no se oye muy oh, bien, pero sí. sí está adentro. Si quiere, yo le menciono algo. Sí, no, no te preocupes, Okey. solamente quería saludarlo y sé que sí tiene problemas con eso, más que nada hacerle partícipe que está aquí, que pues cuando quiera hacer algún comentario, pues lo echa acá a nosotros, ¿eh? Eso dile nada más, por favor, gracias. Ahorita vamos a ver. Bueno, pues ahí tenemos la presentación de Micoplasma. Más que nada con el afán de que ustedes puedan tener los datos, que les hagan falta. Digo, igual y a lo mejor ustedes tienen datos que yo no tengo. Bueno, vamos compartiendo. Bueno, decimos que Mycoplasma pneumonia es un parásito obligado. Esto quiere decir que, tiene que estar todo el tiempo dentro de un espacio que le provea las necesidades, nutricionales y metabólicas que requiere. No puede vivir, fuera de un hospedero, dado que la característica, pues, de su cuerpo, de su estructura, lo hace ser muy sensible a las variaciones ambientales, lo que va a representar, pues, la muerte del micoplasma si la situación es adversa. Yo les había comentado que tiene una forma fusiforme, miren, que lo hace tener esa característica de pleomorficidad que decimos nosotros, pues es pleomorfo por esa condición, por la forma irregular, que no, de repente no sabemos bien si es vacilar, eh, cómo lo pondríamos, ¿verdad? Eh, es bien importante que para que ustedes les quede un poquito claro a lo que nos estamos introduciendo, es que vamos bajando entre las infecciones de vías aéreas superiores y bueno, obviamente bajas, pero es interesante comentar que las infecciones de vías aéreas superiores o IRAS, que nosotros denominamos, son un problema muy común de consulta médica en diferentes etapas de la vida, entre las que vamos a tener pues los adultos, que son los extremos, adultos mayores y población infantil. La clínica inicial de muchas enfermedades respiratorias pues son inespecíficas. Esto quiere decir que todos los signos y síntomas
de repente cuando uno los ve, le parecen comunes a todas las enfermedades. De hecho, fíjense que ayer tuve un paciente que la mamá me lo trae pensando en que puede ser un resfriado común, porque un día anterior a ayer había llovido mucho el domingo y se había mojado la señora con mi paciente y me decía pues que creía que había sido eso, dado que el niño amanece con fiebre, con mal estado general, con dolor de cabeza importante y dolor de ojos, ¿no? Lo primero que yo pienso cuando me platica eso es, no le ha picado ningún mosco, no habrá presencia de dengue por allí, porque además somos el estado número uno en producción de dengue. Yo esperaría que Colima, que Manzanillo, que no somos Guadalajara, entonces, Jalisco, pues, de ahí que yo pensando esto y dice, pues sí, pero también pasa esto, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más redundándoles que muchas veces la sintomatología, lo que nosotros vemos y el paciente nos refiere, de repente es muy inespecífico y lo podemos asociar a diferentes enfermedades, que no es la excepción las infecciones de vías aéreas superiores. Cuando nosotros tenemos un paciente chiquito o un pediátrico, lo primero que nosotros vamos a pensar cuando tenemos una infección de vías aéreas superiores es una etiología viral. Es muy frecuente encontrar virus. Eh, eh, Sin embargo, la presencia de bacterias atípicas también se han ido demostrando en investigaciones no muy viejas, de hecho muy recientes, donde dice, pues también encontramos bacterias que hacen esos cuadros y que a pesar de ser población infantil y que haya protección de algunos anticuerpos para las cuestiones bacterianas, también se presentan bacterias, ¿sí? O sea, no podemos eliminarlas de esta condición. Dentro de los virus más comunes que vamos a encontrar, y ya lo van a ver ustedes cuando veamos virus, son los adenovirus, ¿sí? Los rinovirus, los virus respiratorios sinciciales y el virus de la parainfluenza humano, que ya ahorita en esta época los estamos empezando a presentar, chicos, porque el clima está cambiando, aparte de que está húmedo, está frío, y bueno, tenemos que cuidarnos para que no caigamos en enfermedades por este tipo de patógenos. El virus de la parainfluenza es capaz de producir reinfecciones durante el periodo de fríos, es decir, lo adquirimos y se nos quita y luego lo volvemos a tener y así, ¿no? Actualmente se describen etiologías virales emergentes por zoonosis, que nosotros lo estamos viendo ya también, como los metaneumovirus humanos, el coronavirus, que tenemos 3, ya lo saben ahora, y el virus de la influenza aviar y picornavirus, de ahí que nosotros les llamamos zoonosis, ¿sí? Eh, el virus de la influenza aviar, el también ocasionando algunas, epidemias, ¿no? Entonces, pues, esto es como para introducirlos a lo que hace Micoplasma. Eh, Importante comentarles que dentro de las bacterias que atípicas, y digo atípicas por las características, que pueden estar presentando enfermedades, pues tenemos a Micoplasma, que tiene un importante papel en cuanto a la producción de enfermedades respiratorias de vías aéreas altas y bajas, y que, importante comentarles, puede ocasionar epidemias entre cada 4 o 5 o cada 4 y 8 años. Y bueno, ustedes saben que una característica también de micoplasma es la resistencia a beta-lactámicos, porque la pared celular pues no la tiene, de ahí que lo que tenemos que hacer es medicamentos que afecten membrana celular y en consecuencia proteínas, ¿verdad? Bueno, vamos a clasificarlo. Pertenece al reino Bacteria, la división Firmicutes, a la clase Molicutes, el orden Mycoplasmatales, la familia Mycoplasmataceae, género Mycoplasma y especie Pneumonia. ¿Sí? Vamos a tener más de 200 especies y del clase Molicutes tenemos 5 familias, de la clase, perdón,
y 16 de las 200 especies se asocian al humano. 5 de ellas son patógenas reales y dentro de estos 5 patógenos reales tenemos a Mycoplasma pneumonia, que va a estar ocasionando problemas de vías respiratorias altas y bajas en los extremos de la vida, y una de las principales patologías que ocasiona es neumonía atípica adquirida en la comunidad. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Okey. Se le llama también agente de Eaton, que es su descubridor. Mycoplasma pneumonia causa enfermedades del aparato respiratorio, como la traqueobronquitis y la neumonía típica. Es una bacteria que se considera gram negativa. Bueno, dentro de la fisiología y estructura, pues es una bacteria muy pequeña, ya lo habían comentado ustedes, extracelular, tiene ausencia de pared celular, presencia de esteroles en su membrana celular. Ya dijimos que son pleomorfos, hay quien dice que son medio cocobacilares. Contienen secuenciaciones de ARN y ADN, y como ya lo habían comentado también, es aerobio estricto. Bueno, dentro de los factores de virulencia, pues la gran capacidad de adhesividad que tiene y que ya lo habíamos comentado, que lo va a hacer con esta parte de la, de la, de la bacteria, lo que le da adherencia y penetración a las células a las cuales va a parasitar. ¿Sí? Bueno, también la alta producción de productos metabólicos tóxicos y bueno, pues la inmunopatogénesis de la cual echa mano para poder afectar al hospedero. Dentro de los factores de adherencia, es muy capaz de adherirse a superficies epiteliales. Tiene una proteína que se llama P1, que yo creo que la deben haber visto. Es una proteína que se va a encontrar en la punta Sí, maestra, sí la vimos. ¿sí? Bien, que ahí les mencionaba, pues en su, me imagino que en sus fuentes, que se va a encontrar en los extremos de la bacteria y esto va a favorecer que pueda adherirse a los cilios pulmonares. eh, Obviamente son proteínas sialidadas, va a adherirse a las proteínas sialidadas, o sea, de ácido siálico, que se va a encontrar en la base de los cilios pulmonares. Y estas, bueno, pues en las células epiteliales del hospedador, logrando acoplarse con receptores que son ligandos de la proteína 1 y del tracto respiratorio. Esto va a conllevar, muchachos, a que el movimiento ciliar se detenga. Eso es lo primero que va a hacer. Va a producir una cilioestasis. Una vez que hace una cilioestasis, va a dificultar todo el traspaso de materias nutritivas, va a crear sustancias metabólicas tóxicas para hacer una apoptosis celular y que esto pues haga la destrucción, básicamente. ¿Sí? Bueno, lo anterior conlleva a que se dificulte algo que se le llama aclaramiento pulmonar o aclaramiento normal de vías aéreas superiores. ¿Alguien sabe lo que es el aclaramiento? ¿No? No, doctora. Ok. El aclaramiento va a ser el periodo en el que los cilios pulmonares se desprenden de sustancias no solamente exógenas, sino también endógenas,
como moco, como partículas, y los podemos, expeler con el movimiento mucociliar. En este caso, al tener una ciliostasis, va habiendo un acúmulo de moco y de células, descamativas que van a entorpecer más aún la permeabilidad o difusibilidad de oxígeno, ¿sí? Esto, en vías respiratorias altas y bajas, logrando, pues, que haya una irritación mecánica celular. La presencia de estos detritus celulares, de este moco, de todas estas proteínas ahí, de CO2, lo que va a tener a los pacientes con síntomas importantes. Entonces, bueno, los cilios normalmente su trabajo es eliminar el moco, las partículas que van ingresando, como las partículas de polvo, la capa de agua y sales que se van a movilizar a través de los linfáticos, ¿sí? Cuando esto está detenido, las células caliciformes van a seguir produciendo su moco, pero ese moco se va a acumular. Y en lugar de ser un moco claro, transparente y alino, va a ser un moco herrumbroso, pastoso, de color amarillento, verdoso, ¿sí? Que va a dificultar aún más el movimiento mucociliar. Bueno, ahí vamos a tener el, este micoplasma adherido a los cilios pulmonares, considerándose el agente etiológico de la neumonía adquirida en comunidad. Algunas especies de micoplasma cambian frecuentemente la expresión de las lipoproteínas de superficie, lo que se cree tenga importancia en la evasión del sistema inmune del hospedador, ya que se pierde la detección por anticuerpos específicos. Y eso, bueno, en consecuencia, hace una persistencia de infecciones crónicas. Aquí tienen otra vez al micoplasma, miren, en su estructura. Bueno, insistiendo en la ciliostasis, y miren, esto sería básicamente la detención de el movimiento mucociliar y aquí la destrucción de los cilios, ¿verdad? Este, a algunos de los productos metabólicos tóxicos que va a producir el micoplasma y que estos van a ir directamente al daño epitelial, tiene una enzima que es la superóxido dismutasa, que esta eh, evita que el peróxido de hidrógeno se, se, este, se desconfigure en oxígeno y en agua. De ahí que entonces va a hacer hidrógeno provocando necrosis epitelial por estrés oxidativo. Y obviamente va a tener otra enzima que se llama anión superóxido y va a inhibir, perdón, el anión superóxido va a inhibir la superóxido dismutasa para evitar que el peróxido de hidrógeno se convierta en agua y oxígeno, sí, sino que va a quedar ahí hidrógeno y esto va a producir necrosis epitelial. No sé si quedó clara la idea, muchachos. Doctora, disculpe, ¿cómo dijo que es la enzima Haz de cuenta que que las convierte? células van a producir una enzima, las células humanas que se llama superóxido dismutasa. ¿Para qué le sirve la superóxido dismutasa? Para el peróxido de hidrógeno lo transforma en oxígeno y en agua. Pero cuando está la enzima que tiene el micoplasma, que es el anión superóxido, evita que la superóxido dismutasa transforme el peróxido de hidrógeno y entonces el hidrógeno se acumule, provocando necrosis epitelial por estrés oxidativo celular. Ok, No, gracias. no sé si queda claro.
Haz de cuenta, las células epiteliales producen peróxido de hidrógeno, pero tienen una enzima, que es la superóxido dismutasa, que va a hacer la transformación que ya les comentaba. Va a producir agua y oxígeno, que les son benéficos a la célula eucariota. Pero la bacteria va a tener esta otra, que al tener esta, evita que el peróxido de hidrógeno sea transformado por la superóxido y entonces haga esto. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. Ujú. Bueno, eh, ya decíamos que va a tener un superantígeno en las puntas del micoplasma. También estimula la migración de las células inflamatorias al lugar de la infección. Estos serían los linfocitos, lo que hace una quimiotaxis de neutrófilos. Liberan estos a su vez citocinas, que las citocinas que va a liberar los linfocitos es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 y 6, lo que va a crear un gran proceso inflamatorio, un edema interesante ahí. Y este proceso participa tanto en la eliminación de las bacterias como en la enfermedad, una vez ya eh, expuesta. Dentro de la epidemiología, pues es un patógeno humano estricto, se presenta todo el año, pero es más común en verano y otoño. De ahí que les comentaba que ya tenemos ese tipo de problemática. Las epidemias pueden ocurrir, hay bibliografía, muchacho, que les dice que cada 4 o 5 años, sí, y hay bibliografías un poquito más amplias. De entrada, ustedes de mis presentaciones están viendo datos que tomo de artículos y datos que tomo de libros. Ustedes háganse creen una idea ya en conjunto. La mayoría de los niños se infecta entre los 2 a 5 años de edad y la enfermedad es más común en niños de 5 a 15 años de edad. Ustedes se preguntarán por qué este grupo etario es tan común. Ya lo hemos visto en otras patologías. Pues la realidad es porque es la edad en la que piensan a ir a la escuela y a tener convivencia fuera del el seno familiar, con otras personas, con otros estilos de vida, con otros higiene, y lo que hace pues que el sistema inmune se vea estimulado todo el tiempo y que a veces la inmunidad que adquiere pues no sea tan alta o tan importante como para protegerlo de todo, ¿no? La vía de entrada del micoplasma pues coloniza la nariz, la garganta, la tráquea y vías aéreas bajas de sujetos infectados. Es importante comentarles que no es parte de la microbiota, ¿sí? O sea, no se considera una bacteria que esté permaneciendo ahí todo el tiempo. Se disemina a través de gotitas respiratorias o gotas de flush durante los episodios de tos. Se disemina entre compañeros de clase, familiares o contactos extremos, cuando estamos mucho tiempo con alguien. El tiempo de incubación y el tiempo de infectividad son prolongados. Es una bacteria de crecimiento lento. Por tanto, Maestra, yo tengo una pregunta. Dime, Mm, Como este virus puede es una mantenerse bacteria. aquí, bueno, esta bacteria, Ujú. perdón, esta bacteria puede permanecer en partículas en el aire, como la tuberculosis, o solamente es como temporal, o así cuando Mira, sale doctor. Ajá. cuando tose. Ujú. Eh, si te recuerdas, hace ratito comentábamos que porque tiene una membrana celular, le va a ser imposible permanecer mucho tiempo fuera de un hospedero humano, porque se va a resecar, la bacteria se va a resecar. Haz de cuenta que, te la voy a poner como ejemplo, haz de cuenta que la membrana celular es como una gelatina, que tú la Ujú. dejas al medio ambiente y se va a resecar. ¿Sí? Y se va a Ok. agrietar y eso va a producir la muerte. Esto sería el caso de la bacteria. Lo que te quiero decir es que esas proteínas que tienen la membrana celular, pues van a ser muy lábiles. No tiene una pared que le proteja, o tampoco es porula, o tampoco tiene una cápsula que podría ser un poco más resistencia al medio ambiente. ¿Sale?
Sí, sí. Ujú. Ok, gracias. No, ¿de qué? Bueno, dentro de las enfermedades clínicas puede haber un portador asintomático. No es típicamente común en el sentido estricto, porque alguna vez, en algún momento, patogeniza y entonces se va a presentar la enfermedad. O sea, sí puede estar, pero va a depender de que el sistema inmune se deprima para que se presente la enfermedad. La presencia o las enfermedades más frecuentes por micoplasma va a ser la traqueobronquitis. Es una infección de vías respiratorias bajas que se va a presentar más o menos a las 2 o 3 semanas de exposición, o sea, de haber estado expuesto a la bacteria. Ya decíamos que es de crecimiento lento y que eso va a hacer que el periodo de incubación sea un poquito más largo que el cotidiano que nosotros conocemos, que va entre 5 y 7 días. Se va a presentar febrícula, malestar general, dolor de cabeza, tos seca sin expectoración. Si se dan cuenta y ustedes analizan eso, dice, pues bueno, eso se presenta en cualquier enfermedad respiratoria, ¿no? Pues sí, por eso les decía que al inicio es inespecífico. Los síntomas se van a exacerbar conforme vayan pasando los días y pueden persistir durante 2 semanas o más, ¿sí? También puede presentar una faringitis aguda. Sin embargo, recuerden que el principal productor de faringitis aguda es estreptococo beta hemolítico, así que no le quiten su trabajo, porque ese es malo para eso, ¿vale? Bueno, las vías bronquiales se infiltran por linfocitos y células plasmáticas, ¿sí? Y van a tener una neumonía que se denomina neumonía parcheada. A ver si ahorita les enseño alguna imagen. Aquí se ve el, el árbol traqueobronquial con aumento de la trama vascular por retención de líquidos, un poquito de dilatación de los espacios costales, ¿sí? Normalmente, muchachos, en una radiografía de tórax anteroposterior se ve hasta el séptimo espacio intercostal, siempre y cuando no haya hiperinsuflación pulmonar. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, miren, 7, y un poquito de hiperinsuflación pulmonar. Sí, pareciera que no hay mayor problema. Aquí la cavidad, el estómago, miren, aquí está el estómago, la cámara gástrica. A mí me da la idea que un poquito de cardiomegalia, pero no sé. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, miren, fíjense bien. Va a ser una neumonía parcheada en las radiografías del tórax y las complicaciones secundarias incluyen alteraciones neurológicas, obviamente, por la presencia de eh, dificultad respiratoria, que podría ser una de las causas, pericarditis, ¿verdad? Y que sí, como yo les decía, yo veo algo de dilatación cardíaca, pudiera ser, tampoco lo afirmo así. Anemia hemolítica, y la anemia hemolítica se va a presentar por la hemaglutinación que se presenta, se llama por una reacción que se llama glutininas frías, que ustedes por ahí lo deben haber visto, y que va a hacer destrucción eritrocitaria, lo que conlleva a que médula de repente sea estimulada por la eritropoyetina y esto haga que haya reticulocitosis en sangre, ¿ok? Artritis y lesiones mucocutáneas. Esa sería la neumonía atípica o neumonía ambulatoria. ¿Por qué se llama así? Porque la sintomatología no es la característica de una neumonía y porque muchos de nuestros pacientes pueden andar como si no pasara pues gran cosa, pues. No es tan limitante en algunas oportunidades, por lo menos respiratoriamente hablando. Muchachos, ¿dudas hasta aquí? Doctora, por ejemplo, Ujú. ay, perdón. Dime.
Por ejemplo, porque estaban como últimamente diciendo que, que se confundía una neumonía típica con el virus del COVID, ¿verdad? Ujú. Miren, muchachos, no sé si ustedes ya hayan revisado, pero yo les voy a platicar. Hay tres serotipos de COVID, de SARS, pues. Este virus, o coronavirus, como le quieran llamar, el coronavirus va a ser el SARS-CoV-2, que es el que está ahorita ocasionando todo el problema del COVID en el mundo. Otro es el SARS CoV de Medio Oriente, ¿sí? Que se encuentra el reservorio principal, son los camellos, y que ocasionó síndrome respiratorio agudo hemorrágico en Medio Oriente, y el SARS clásico, o el coronavirus clásico, ¿sí? Que inicia en la India. ¿Qué sucede con estos virus? Hasta antes de más o menos se conocía el cómo el virus se presentaba, qué era lo que hacía, dónde era lo que en qué espacios era lo que afectaba. Y decían, se va a pulmones, hace una hipertensión pulmonar, esto hace que haya dificultad respiratoria y va a ser un grave, grave edema pulmonar que puede desarrollar en un síndrome pulmonar respiratorio hemorrágico. Y hasta ahí los pacientes se afectan tanto que llegan a necesitar asistencia ventilatoria. Bueno, pues COVID, muchachos, SARS-CoV-2, no sabemos cómo actúa. Ha creado es como alarmante comentarlos, pero va a tener una gran cantidad de proteínas transmembrana. ¿Por qué transmembrana? Es un virus envuelto, muchachos, es un virus de ARN, o sea, su genoma es de ácido ribonucleico, y tiene una membrana que envuelve la cápsida del virus y que esta membrana la toma de la célula hospedera a la que infecta. ¿Cómo es la idea? Entra el virus a la célula eucariota y una vez que hace la multiplicación de su genoma viral, ensambla las proteínas y una vez que ya las tiene ensambladas se llaman partículas previrales, ¿sí? En cuanto a las proteínas tardías, porque los virus hacen codificación de proteínas tempranas y luego tardías. Normalmente las tardías son las de la cápsida. Esas son proteínas que no les sirven para su replicación, solamente para darle estructura. Entonces, ensambla las proteínas de la cápsida y se viste con la cápsida. Hagan de cuenta que es su traje. Eso lo hace para proteger al genoma viral. Una vez que se viste con la cápsida y mete al interior de la cápsida al genoma viral, va hacia un orgánulo membranoso y lo rompe y se lleva esa envoltura. Para cuando sale de la célula, ya sale vestido con esa membrana. Esa membrana es atravesada por proteínas que tienen la cápsida. A esas se les llaman proteínas transmembrana. Bueno, volviendo al punto, las proteínas transmembrana se les ha visto una gran capacidad de crear problemas. ¿A dónde? A todos niveles. Afecta sistema nervioso, sistema cardiovascular, riñones, hígado, articulación, por hablar de algunos. ¿Cómo es que le hemos visto esto? Pues porque hay niños que no presentan síntomas respiratorios, pero sí dermatológicos y articulares. Porque hemos visto adultos jóvenes que no presentan problemas respiratorios, pero después de COVID entran en una etapa de depresión impresionante
y es porque hubo afectación al sistema nervioso. Incluso se han estado haciendo investigaciones, chéquenlo en la bibliografía, se están haciendo investigaciones porque hay pacientes que han tenido COVID en este inter de tiempo que ya llevamos, que casi son 8 meses, casi son 8 meses de esta problemática, donde ha habido pacientes que se han suicidado y que se lo están achacando al COVID. Entonces, imagínate por qué se hace eso. Pues porque simplemente es bien inespecífico, porque simplemente podemos interrelacionar con una gran cantidad de cosas y por esta diversidad que tiene el virus. ¿Sí? No sé si está clara la idea. Sí, maestra, muchas gracias. ¿Mm? Bueno, las muestras que se van a tomar o que se van a requerir para hacer los exámenes diagnósticos, pues son lavados bronquiales. Vamos a tomar muestras como en ese aparatito con un parendoscopio, como ustedes están viendo, y se va a tomar una muestra directa de ahí. También lavados faringios, esputo, expectorado, pero, o sea, moco, pero desde la parte de atrás de la faringe, la parte posterior de la faringe, para poder recuperar realmente muestras que vengan de abajo, ¿no? El diagnóstico de laboratorio, pues aglutininas frías. ¿Por qué razón? Porque una proteína del micoplasma favorece la destrucción eritrocitaria y que por autoanticuerpos, hagan de cuenta que crea anticuerpos IgM, que menos IgG e IgA son más IgM, que van a pegarse a la membrana de los eritrocitos y hacer que estos se aglutinen o se peguen a bajas temperaturas, a alrededor de 4 grados centígrados, de ahí que se le llame aglutininas frías, que esto es una prueba diagnóstica para micoplasma. Bueno, serología, enzimoanálisis y fijación del complemento, pues ya secuenciación de ARN o del genoma bacteriano, pues, o ADN, ¿sí? Bueno, dentro del diagnóstico para cultivo, los micoplasmas ya dijimos que van a crecer lentamente, de 2 a 6 semanas, lo que no es un método diagnóstico muy específico para tratamiento, porque pues no podemos esperar tanto tiempo para dar tratamiento, pero pues bueno. Normalmente las colonias se forman colonias pequeñas con aspecto de mora, de zarzamora. Por su ausencia de pared celular, los principales determinantes antigénicos son los glucolípidos y las proteínas de membrana. El crecimiento es muy exigente, rico en esteroles, ácidos grasos y glucosa. Hay algunos medios de cultivos a los que en este caso se le pone colesterol o también se le pone aceite de oliva, ¿eh? Crece en medio selectivo de PPLO, incubándose a 35 grados centígrados durante 10 a 21 días. No hay vacuna, como en algunas que ya habíamos visto. La inmunidad que confiere micoplasma tras la exposición es baja. Esto quiere decir que si nos volvemos a exponer, nos vamos a volver a infectar. Y tenemos el sistema inmune bajo, nos vamos a infectar. El tratamiento, pues, puede ser eritromicina, tetraciclina y fluoroquinolonas. También se utiliza la doxiciclina. ¿Por qué razón? Pues, porque simplemente tenemos que utilizar medicamentos que vayan, dirigidos hacia la membrana celular y síntesis de proteínas, y no a pared celular, porque, pues, no tiene. La prevención, pues, se propaga por contacto estrecho, ¿sí? El aislamiento de personas infectadas es muy importante y, pues, no hay vacuna, ya lo dijimos, dentro de la prevención primaria o profilaxis. ¿Alguna duda, muchachos?
mis niños, Que no. ¿no? ¿Todo claro? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. Miren, fíjense que es muy común en adultos mayores encontrar anemia asociada a problemas respiratorios mm, atípicos. Cuando yo tengo un paciente con anemia, un paciente adulto con anemia importante, sin ningún otro dato, y es un paciente tosedor crónico, no estaría muy alejada de pedirle aglutininas frías para detectar un micoplasma. De ahí que es una enfermedad que no nos puede pasar desapercibida y que tenemos que pensar en ella, sobre todo cuando tenemos eh, periodos o estaciones del año que favorecen la presencia de este microorganismo. ¿Sí? ¿Algo que quisieran agregarle? Pedro, ¿querías ver una diapositiva? Doctora, Mande. perdón. Di. Es que leí un artículo del Sevier Ajá. que decía que la mayoría de los micoplasmas no son patógenos y que habitan en Ajá. mucosas respiratorias y genitales, pero menciona que no forman parte de la microbiota. Es Pues usted nos correcto. mencionó que no forman parte de la microbiota. No, Ahí no. cómo es. O sea, pueden llegar, instalarse por un periodo X de tiempo. Ejemplo, yo te puedo decir, yo les decía hace un rato, en periodo de verano y otoño vamos a tener micoplasmas en muchos pacientes que no necesariamente manifiesten enfermedad, son portadores asintomáticos. Si yo estoy en contacto con alguien de ellos, lo puedo adquirir y a lo mejor yo sí desarrollar una enfermedad o a lo mejor alojarlos ahí en mis mucosas, pero el sistema inmunológico va a llegar un momento en que lo va a detectar y lo va a sacar de ahí. O sea, no permanece, vaya. No es, por ejemplo, yo te puedo decir que yo tengo aureus en las alas nasales todo el tiempo. Tú también. Epidermidis. Ahí están, son parte de la microbiota, ¿sí? Esto estoy hablando de afuera y que se pueden meter un poquito a respiratorio y todo. Ahí están, los mantengo a raya. Ahí viven. Si yo me tomo una muestra de las alas nasales, ¿sí? Voy a sacar o epidermidis o aureus o los dos juntos. Y ahí están, que están esperando que yo abra una puerta de entrada para poder hacer algo, ¿sí? Potencialmente patógenos. Pero si yo tengo un micoplasma, lo más seguro es que esas bacterias que ya me están colonizando lo echen fuera o mi sistema inmune lo echa fuera. Ella no puede vivir durante tanto tiempo en una persona e incorporarse a a sus microorganismos que lo colonizan, vaya, para que mejor me entiendas. Porque en algún momento Ah, seguramente ok. se va a patogenizar, ¿sí? Sí, gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más, chicos? Doctora, hablaba algo Mm. sobre el aclaramiento. ¿Me lo puede repetir un poquito? Es que no Mm, entiendo muy bien esa parte. sí, haz de cuenta que el aclaramiento mucociliar es el pulmón regularmente. Tenemos nosotros células productoras de moco, de mucina, que esa mucina nos va a permitir que una vez que es liberada, sirva como un vehículo para atrapar partículas de polvo, alergenos que están entrando al aparato respiratorio todo el tiempo que estoy respirando. Y yo estoy sacándola constantemente el moco. No es que esté escupiéndolo, expectorándolo, pero sí me lo puedo tragar, que es lo que hacemos la mayoría, ¿verdad? Entonces, eso hace que mi moco sea un moco transparente, digámoslo, y alino si no estoy enferma, ¿ok? Cuando el micoplasma entra, va a detener el movimiento mucociliar. El moco, en lugar de salir, se va a quedar ahí coleccionado y eso va a hacer que el moco se haga oscuro, sucio, herrumbroso.
y que la producción de moco se aumente, pero no se expectore. A eso le llamamos alteración del aclaramiento renal. Perdón, del aclaramiento mucociliar. ¿Qué es el aclaramiento? Pues el que esté tirando yo moco todo el tiempo y lo esté recambiando. Eso es. Ok, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, si no hay ninguna duda, muchachos, me voy a ir hacia otra bacteria porque el tiempo nos está comiendo y voy a ver eh, micobacterias, ¿sí? Vamos a ver Mycobacterium tuberculosis. Está bien, doctora. Ajá. ¿Alguien leyó algo de Mycobacterium tuberculosis? Fíjense. Sí, Yo, Sí. Ok, Sí, Gerardo, ma. platícame qué leíste. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, Gerardo, claro que sí. Bueno, yo leí que esta bacteria Ujú, va a bueno, llega hasta, también por su tamaño, llega hasta los alvéolos y ahí es ujú, donde va a estar reaccionando o, bueno, creando la enfermedad. Em, que es más que nada cuando bueno, lo que yo tengo entendido es cuando lo tratan de fagocitar, va a inhibir la unión del fagosoma Fagolistoso. Ujú, que vaya a impedir esta unión, por lo tanto es como una manera de evadir la fagocitosis. ajá, Em, También, a lo que entendí también con el texto es de que va a crear como destrucción de las células y pues más que nada eso. Bueno, también unas pruebas de diagnóstico, que esto sí no entendí mucho, es de que lo ujú. podíamos determinar con el interferón gamma, algo parecido. Ok, muy bien. Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes, va a quedar claro todo eso. Este, estos mediadores celulares se van a presentar y bueno, se van a elevar en sangre, de ahí que nosotros podemos detectarlos con serologías, pero ahorita lo vamos a ir viendo para que no les quede duda, quede claro. Déjenme decirles que así como nosotros, los mexicanos y en muy particular los tapatíos o los que somos de Jalisco, este, nos ponemos orgullosos de los charros, los tapatíos, de el sombrero de charro y el traje de charro, de el jarabe tapatío, del son de la negra, ¿verdad? También nos debemos de poner contentos porque nosotros, Agus, nosotros, somos altos productores de micobacterias. Las micobacterias, muchachos, tienen características muy particulares. Pues para empezar, tienen ácidos micólicos, ¿verdad? Que son ácidos grasos de cadena ligera. ¿Qué pasa con estas bacterias, con estos que presentan ácidos micólicos? Pues también son de crecimiento lento, si ya lo vieron por ahí, pero que son sumamente oportunistas. Van a ir a afectar a inmunocomprometidos. Tan impresionantemente que puedo decirles que hay un dogma médico que dice que si yo tengo un paciente con VIH, estoy obligada a tomarle pruebas de tuberculosis. Y que si yo tengo un tuberculoso diagnosticado, estoy obligada a tomarle pruebas para VIH. Es decir, hay una alta relación entre pacientes seropositivos con tuberculosis y viceversa. De ahí que ustedes ya tendrán que irse dando cuenta que la disminución de CD4 es sumamente importante
que se genere la tuberculosis. De hecho, se vio un aumento de tuberculosis por allá de 1984, 83, cuando se inicia la epidemia del VIH. Entonces, esto, bueno, pues nos va a conllevar a eso. Es una bacteria que va a vivir en climas húmedos y cálidos. Le gusta el ambiente tropical. Jalisco tiene muchísimas costas, por lo tanto, vive perfectamente en Jalisco, en nuestro estado. Somos altos productores de tuberculosis y de lepra. Por algo, tenemos el Instituto Dermatológico en Jalisco, en Guadalajara, que es famoso a nivel mundial, porque tenemos de todas las enfermedades dermatológicas que ustedes se puedan imaginar. Tenemos un clima sumamente maravilloso con todo y que nos ha cambiado. Y eso no solamente favorece el que los humanos vivamos bien, sino que los microorganismos lo hagan y estén fascinados con el clima que tenemos los tapatíos. De ahí que entonces les gusta la temperatura cálida y les gusta la humedad de costa. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, muchachos, como introducción? ¿No? A la tuberculosis, muchachos, junto con otra enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico, se le llamó la gran simuladora. Y ahora, esto para abundarles un poquito al COVID, se le acaba de ingresar a esta lista de 2, que ahora ya son 3, porque también se le conoce como el gran simulador, dado que da sintomatología de una gran cantidad de enfermedades. Y dicho esto, vamos a iniciar con la presentación. Si hay alguna duda, me lo comentan, por favor. Bueno, ¿sí se ve la pantalla? Sí. Sí, doctora. Ok, muy bien, Sí, gracias. doctora. Sí. Gracias. Bueno, ustedes están viendo acá a la izquierda un pulmón, ¿verdad? Un pulmón. Y les enseña aquí un nódulo. Este nódulo, que les quede muy claro y se lo recuerden siempre, se llama foco de Ghon. G-H-O-N, foco de Ghon. ¿Sí? El foco de Ghon es el foco de primo infección de tuberculosis. ¿Sí? Generalmente va a estar a la altura de la carina y hacia abajo en dirección de bronquios mayores, ¿sí? Y ahí es donde se va a instalar. Difícilmente, si yo veo un foco tuberculoso acá arriba, pienso que se llame foco de Ghon. Se va a llamar foco de Simón. Este sí sería acá en el ápice pulmonar un foco de reinfección. No está, pero si lo tuviera, yo le llamaría foco de Simón. Y a este, foco de Ghon, porque siempre estará en la apertura del bronquio principal. ¿Ok? Le queda cómodo ponerse ahí. Bueno, hay una clasificación, muchachos, que se llama clasificación de Runyon. Esta clasificación habla acerca de algunas micobacterias o de las micobacterias. Él clasifica en esto a las bacterias no tuberculosas en base a la capacidad que tienen de producir pigmentos. Muchas bacterias, cuando las sembramos y las exponemos a la luz, ¿sí?, presentan pigmentos.
Entonces, se les llama bacterias fotocromógenas o productoras de pigmentación. ¿Sí? Hace una clasificación en las que pone cuatro características. Las fotocromógenas, las que sí pigmentan las colonias cuando se exponen al sol. Las escotocromógenas, ¿sí? Que no producen pigmentación. Las no cromógenas, o sea, las que tampoco hacen pigmentación, pero que son de crecimiento lento, y las de crecimiento rápido. Mycobacterium tuberculosis es de crecimiento lento, no cromógena. ¿Ok, chicos? Bueno, Sí, doctora. bien. Va a pertenecer al orden actinomycetales, hablando de Mycobacterium tuberculosis en particular, a la familia Mycobacteriaceae, al género Mycobacterium, a la especie Mycobacterium lepre, y su descubridor es Amauer Hansen en 1874. No solamente de Mycobacterium lepre, sino de Mycobacterium lepre y Mycobacterium tuberculosis, que entran dentro de esta clasificación. Importante comentarles que hay otras micobacterias que son del género MAC, ¿sí? Que las vamos a ver en un ratito, si es que alcanzamos. Se describen más de 120 especies de bacilos ácido alcohol resistentes. La razón por la que se llaman ácido alcohol resistentes, ustedes ya deben de saberlo, es por la presencia de ácidos grasos en su pared celular, que son derivados del colesterol o se llaman ácidos nicólicos, y que esto evita la decoloración de estas bacterias. Y se utiliza entonces la tinción ¿sabe alguien cuál? Sir Nielsen. Así es, la tinción de Sill-Nielsen, ¿verdad? Bueno, esa fotografía me la agarré ayer, muchachos, en una página muy interesante que luego reviso. Este es un macrófago, esto verde es un macrófago. Aquí, esto que ustedes están, perdón, que están viendo aquí, son los cilios pulmonares, este es un macrófago de polvo, y estos son micobacterias. Está con un, ¿cómo se llama? Con un microscopio, pues no sé qué tipo de microscopio, la verdad, pero pues de una alta sensibilidad, para que se vea así, miren qué bonito. Bueno, dentro de las características metabólicas del Mycobacterium tuberculosis es que hace acumulación de niacina, reduce los nitratos a nitritos, tiene actividad de piracinamidasa y actividad de ureasa. De ahí que alguien ya comentaba acerca de esa capacidad, pues, de vivir en vías urinarias. ¿Por qué razón? Muchachos, no solamente hay tuberculosis pulmonar, sino tuberculosis genital también. Tuberculosis renal. ¿Sí? Ok. Bueno, dentro de lo que les podría hablar de historia, Hipócrates ya la conocía y le llamaban tisis en el año 1000 antes de Cristo. Les puedo decir que tuberculosis es una enfermedad consuntiva, hace que los pacientes adelgacen muchísimo. Y adelgazan mucho, muchachos, ¿saben por qué? Porque o comen o respiran. ¿Nunca han visto a un bebé comer? ¿Cómo suda? Porque desarrolla mucho esfuerzo. Entonces, un paciente tuberculoso
lo que menos tiene es ganas de hacer algo. De ahí que entonces están muy deprimidos. Entonces, un paciente tuberculoso se vuelve flaco, primeramente por todo el gasto metabólico que tiene por la enfermedad y secundariamente porque comen muy poco. Entonces, son pacientes sumamente emaciados, consumidos, flacos. Hace Cuando yo era pequeña, yo escuchaba que las mamás a los niños flacos les decían: "Pareces tísico", y esa palabra de tisis proviene desde Hipócrates. En los siglos XVII y XVIII, en Londres, se le llamaba la muerte blanca, porque los pacientes obviamente quedaban pálidos, 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 por la desnutrición tan severa y, pues, el enflaquecimiento de estos pacientes. De hecho, a los pacientes tuberculosos se les dice que tienen facies hipocráticas, porque Hipócrates era un griego muy flaco, que tenía la cara muy enjuta, muy flaca, y los temporales estaban muy pegada a la piel, de que no tenía músculos. En 1834 se le da el nombre de tuberculosis y en 1882 se aísla por Roberto Koch, que es el descubridor, pues, de la tuberculosis. Y bueno, hace algunos años hace la aparición de la cepa resistente en Beijing, eh, en Nueva York, hecha por Beijing, en un paciente con VIH y resistente a una gran cantidad de antituberculosos. Perdón. Bueno. Mycobacterium tuberculosis se clasifica por su tinción dentro de los bacilos ácido alcohol resistentes, ligeramente curvo y con extremos redondeados. Más o menos el promedio de tamaño es de 0.3 a 0.6 de ancho y de 1 a 4 de largo. Parecido a un gran positivo, aerobio estricto y pared celular rica en lípidos. Crece a 37 grados centígrados principalmente. Esto quiere decir que es mesófilo, con un pH de 6 a 7,6 en medios enriquecidos. Crece lentamente en condiciones de microaerofilidad, con condiciones de atmósferas pequeñas de dióxido de carbono, de un 5 a un 10%, y si se le agrega niacina, más rápido va a crecer, aunque les digo, es de crecimiento lento. Dentro de la patogenicidad, pues tiene una membrana celular y una pared celular lipídica hidrofóbica, dado pues la presencia de lípidos en la pared celular, sensible a calor y pasteurización, y su único reservorio es el humano, ¿sí? Hay micobacterias que son también del ganado vacuno, de ahí que se pasteuriza la leche, porque se pasaba la brucela y el bacilo de la tuberculosis y podía afectar al humano. Pero esta es otro serotipo, perdón. Mycobacterium tuberculosis va a tener dentro de sus factores de patogenicidad un glicolípido de acción amanosa. Esto va a favorecer la adherencia a macrófagos. Y una vez que ya los macrófagos lo fagocitaron, evadir la activación del fagosoma con el fagolisosoma, que ya lo comentaba uno de sus compañeros, que es uno de los principales mecanismos de patogenicidad y virulencia que tiene. No forma esporas, no tiene cápsula y es catalasa y peroxidasa positivos. Cataliza el peróxido de hidrógeno y hace oxígeno y agua también. Bueno, dentro de las características
generales, tiene una pared celular de peptidoglucanos o ácido N-glucolil murábico. Va a tener una pared con alto contenido de lípidos, como ya lo hemos estado comentando. Tiene ácidos grasos llamados ácidos micólicos y lipoarabino manano, que el lipoarabino manano es el principal antígeno demostrable de las micobacterias, en este caso tuberculosis. El principal reservorio, bueno, la vía de entrada es aérea y en ocasiones oral. Es mayor entre las personas de bajo nivel socioeconómico y en personas con nutrición deficiente. 2 millones de muertes al año a nivel mundial. ¿Sí? Y cada año hay un aumento de 8.8 millones. ¿Sí? En 2016 se reportaron 6.3 millones de casos nuevos y, bueno, muchachos, foco primario de infección o foco de GON. ¿Sí? Y esto es una caverna por destrucción de paredes alveolares. Bueno, resistente a la deshidratación, dada la pared celular gruesa, sobreviven esputos expectorados secos. De ahí lo que uno de sus compañeros comentaba hace un ratito y hacía la comparación con micoplasma. El Mycobacterium tuberculosis es muy cosmopolita, se mantiene en el ambiente. Y bueno, cuando nosotros hemos convivido con pacientes con tuberculosis, hacemos una intradermoreacción y si se hace una ronchita, se va a llamar signo de Combe positivo. ¿Sí? Y a esa prueba se le llama PPD o Mantux, o signo de la tuberculina, o prueba de la tuberculina, perdón. ¿Sí? Bueno, esta es una imagen nada más para que ustedes vean la gran capacidad que tiene de activar macrófagos. Y estos a su vez, cuando ya activan el fagosoma, hacen la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, que son señalizadores para que se acoplen células especiales como linfocitos CD8 y CD4 y que también haya activación de células NK. Bueno, ya decía que va a hacer complejos antígeno-anticuerpos muy importantes, une la fibronectina y tiene un factor que se llama factor cordón. El factor cordón es una formación que hacen las micobacterias. Hagan de cuenta que se forman como una especie de cadenita y eso le favorece el hacer reevasión al sistema inmune e inhibir la quimiotaxis de polimorfonucleares. Obviamente permitir la adherencia a macrófagos, inhibir la presencia de efectos tóxicos por oxidación celular. Si voy rápido, si algo no entienden, de favor, pregúntenme, por favor. Van a ver que el factor cordón lo hacen las micobacterias, no solamente Mycobacterium tuberculosis, también lepre. Dentro de la respuesta inmune, los linfocitos reclutan y activan macrófagos y direccionan el mecanismo de respuesta inmune. Los macrófagos son las células efectoras específicas y estos pues a su vez producen linfocinas para favorecer la quimiotaxis, activar mayor número de macrófagos y linfocitos y favorecer una infiltración pues pulmonar, que esta respuesta inmune hace que el propio hospedero se afecte tan exacerbada, ¿no? Y ahí la ven, una micobacteria creando
antígenos, activando células CD4 y CD8, ¿sí? Produciendo citotoxicidad a nivel del macrófago y la activación de macrófagos y después de células o macrófagos sensibilizados o activados. Ya una vez que tenemos un macrófago infectado, se presenta la lisis bacteriana, ¿sí? La lisis y la reactivación bacteriana. Obviamente se juntan las vías favoreciendo la fagocitosis y bueno, pues técnicamente se debería de suponer que el sistema inmune va a actuar en la destrucción de la bacteria, aunque muchas veces no es así, dependiendo del sistema inmune. Cuando varios macrófagos, muchachos, se juntan y hacen el ingreso de bacterias ahí, se llaman células gigantes de cuerpo extraño o células de Langhans. ¿Sí? Dentro de la patogenia y la respuesta inmune, la infección primaria ocurre habitualmente por inhalación del microorganismo en aerosoles de una persona infectada y obviamente que yo esté propicia. Las micobacterias son opsonizadas regularmente una vez que se activa la vía del complemento por moléculas de C3b, inmunoglobulinas como IgG y proteína de unión amanosa y obviamente el factor surfactante pulmonar. Estos van a actuar para expulsar o para repeler la agresión de la micobacteria. Esto, bueno, de alguna manera el que se aumente la difusibilidad para que lleguen o la permeabilidad para que lleguen todas estas bacterias, estas células al sitio de acción, permite a la bacteria ingresar al macrófago de manera eficiente. ¿Sí? En los pulmones, las células T activadas producen citocinas, ya lo habíamos visto, como factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma. El interferón gamma es esencial para la activación de los macrófagos que producen óxido nítrico que contribuye en el control de la infección, o sea, destruye a los micobacterias. Las bacterias disminuyen y se desarrollan algo que se llaman granulomas, que son procesos inflamatorios que luego se calcifican o se caseifican. Y después de eso se hace una cavidad en la que los bacilos se multiplican, hagan de cuenta, se acondicionan su casa. Y a eso le llamamos primo-infección. Ahí es la expulsión de esto y normalmente el foco de GOM va a estar por aquí, mira, en esta zona. Perdón. Viene la carina, aquí es el nivel de la carina y más o menos por aquí se instala de primera intención los bacilos. Bueno, ahí están ustedes viendo los focos. ¿Sí? Los factores de riesgo, bueno, pues es la primera causa de muerte en pacientes con VIH-Sida, en indigentes, en drogadictos o adictos a drogas inyectables, en pacientes que tienen pérdida de peso importante mayor del 10%, en nacidos en zonas de alta prevalencia para tuberculosis y en niños menores de 5 años. Ahí están, miren, los focos primarios. ¿Sí? Aquí. Este ya es un foco de reinfección. Y por aquí hay otro, miren. Aquí está otro. Y aquí un poquito de focos neumónicos, borramiento de la silueta pulmonar. Esto que ustedes ven aquí es una alta penetración. No solamente el paciente se va a ahogar
porque no entra aire, sino porque no saca, atrapa aire aquí. Esto está sumamente penetrado, lo que les dice que hay aire adentro. Y si hay aire adentro y no lo saca, pues ¿cómo mete? También en el poco parénquima pulmonar que hay. Miren la dilatación intercostal, ¿verdad? A veces se hernía el parénquima pulmonar y vemos que aquí salen como lonjitas, pues es por herniación. Miren como esta, así como estas onditas. No debería de verse así el parénquima pulmonar. Son herniaciones del parénquima pulmonar. Bueno, algunas otras enfermedades que se pueden asociar a tuberculosis, pues la silicosis, pacientes que se dedican a la construcción de casas o trabajan donde se hace material para construcción como cemento, como cal, como asbesto, como sílica. De ahí que se le llame silicosis, asbestosis, ¿sí? O sea, o citacosis, problemas pulmonares de otra índole. Pacientes que se les hizo gastrectomía con derivaciones de ayuno ileales y que pues están bajando de peso importantemente. Enfermedad renal crónica, diabetes mellitus y fibrosis pulmonar crónica. Más o menos de 7 a 21 días después de la inhalación del Mycobacterium se van a iniciar los síntomas. Aquí tienen otra vez otro paciente. Bueno, esas son cosas que ya comentamos. Bueno, decíamos que llegamos a la prima infección. Se alcanzan los espacios de los alvéolos, donde son fagocitados por los macrófagos y se dispersan hasta la sangre. Esa sería la primaria. Y la secundaria, pues va a ser por una reinfección. ¿Por qué una reinfección? Pues porque a lo mejor mi paciente dejó de tomar los medicamentos y pues es un paciente de alto riesgo y vuelve a hacer una reinfección endógena. O porque a lo mejor se curó, pero no aumentó de peso, no dejó las prácticas de riesgo y se vuelve a poner en contacto con otro paciente infectado. Cuando es de reinfección, afecta especialmente ápices del pulmón, o sea, las partes superiores, y causa enfermedad pulmonar crónica. ¿Sí? Al contrario de que yo les decía del foco de Gón, este ya se llamaría foco de Simón. Y si es en pacientes pediátricos, se llama foco de Ashton-Pulm. Bueno, dentro de las enfermedades o de los síntomas que va a producir neumonía crónica, fiebre, tos, esputo rayado en sangre o sanguinolento, que se le llama hemoptisis, pérdida de peso importante y diaforesis vespertina, sudoración vespertina y fiebre vespertina. Generalmente es por la quimiotaxis de neutrófilos. Están repetidas esas diapositivas, no sé por qué. Bueno, aquí está. El foco de Gol en pacientes jóvenes, pero en niños se llama de Ashton-Pulm, el mismo. Y acá arriba, foco de Simón. Bueno, puede irse hacia sistema nervioso central, afectar otro tipo de órganos, ¿sí? A los huesos, hay tuberculosis ósea. Yo he visto muchos pacientes de tuberculosis, y digo muchos, de verdad, es endémica, es más. En Montreal, en Canadá, por el clima tan húmedo, por el deshielo que hay constante. Entonces, he visto tuberculosis ósea con mucha frecuencia. De hecho, un alto número de canadienses ya de edad viajan a los Estados Unidos a zonas secas y un poquito desérticas porque el calor les favorece
para el problema que tienen en huesos por la tuberculosis ósea. También puede ocasionar tuberculosis renal, ¿sí? Tuberculosis miliar, cuando los ganglios linfáticos están tomados, y puede ser asintomática por muchos años. Am, También puede ocasionar endarteritis, va a ocasionar la íntima de las arterias y de hecho él hace un aneurisma en la aorta que se llama aneurisma de Rasmussen, que es un signo clásico de pacientes con tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Pues disnea, dificultad para respirar, que puede ser desde disnea de medianos o grandes esfuerzos hasta ortopnea, que es dificultad respiratoria aún en el decúbito. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos, hasta aquí? Porque yo me suelto como punto de media. Yo, maestra, ¿hay posibilidades de crear anticuerpos o algo así? Sí se crean anticuerpos, de hecho siempre se van a crear, pero la efectividad del sistema inmune va a depender de qué tan apto está tu sistema inmune. Acuérdate que, digo, de entrada, doctora, yo te puedo decir que tú estás en contacto, has estado en contacto cientos de miles de veces con el Mycobacterium y no te has enfermado. Tienes anticuerpos, ya los creaste con la vacuna, ¿sí? Y si no te hubieran puesto la vacuna, ya los habrías creado simplemente por el contacto. Quizás no serían tan específicos, pero ya los habrías creado algún tipo. El problema aquí es que el sistema inmune esté depletado por situaciones que ya la comentábamos hace un rato, o sea, porque es un paciente que tiene prácticas o tiene condiciones de riesgo. Sí, sí, sí las creamos. Cuando un recién nacido nace, valga la redundancia, en las primeras 4 horas ya hizo activación al sistema inmune por el Mycobacterium tuberculosis, doctor. Claro que sí. Y no se enferma, o sea, le ponemos obviamente la vacuna, pero por su estado de inmadurez del sistema inmunológico, pero sí, ya la hicimos, la primera infección todos. Muchas veces lo hemos hecho. ¿Sí? Gracias. Sí, no. No produce endotoxinas ni exotoxinas, o sea, no es tan malo como parece, pero cuando hace, hace. Tiene algo que se llama factor cuerda y que lo da el dimicolato de trealosa, que es una enzima que tiene ¿cómo se llama? El Mycobacterium, que es el factor cordón, que ya les comentaba hace un ratito. Mm, las cepas virulentas crecen en patrón en forma de cuerda o serpentina, o sea, largos. Esto es esto. Y está dado por el dimicolato de trealosa. ¿Sí? Y bueno, pues los lípidos. Y la proteína repetitiva exportada, que es la que evita la función de fagosoma con el lisosoma, que básicamente es eso. Se multiplica y vive en macrófagos, en células de polvo, en pulmón. ¿Sí? Pues el diagnóstico se tiene que ver a tener la sospecha clínica, pacientes que son tosedores crónicos o que tienen dificultad para respirar o que están muy delgados o que usan drogas o que son seropositivos. Todo eso va a ser sospecha. Si yo tengo esa idea, puedo hacer la prueba de la tuberculina, que la verdad estaría sobrando, muchachos, porque lo más interesante es que puedo hacer una bacteriología y tomar esputo o bien realizar una radiografía. Es más rápido. La prueba de la tuberculina también se lee entre las 48 y 72 horas posteriores a que se hace la intradermo reacción. Lo que se pone es una proteína derivada del Mycobacterium, eh, 0.1 mililitro subdérmica y intradérmica, perdón, y vamos a ver que se hace la ronchita, se mide, no el eritema, sino la roncha. Ahí está, mire. Sí. Esos son los granulomas que vamos a ver mírenlos aquí.
todo esto, que vamos a ver en un corto de nuestro paciente. Mire, todo esto. Las lesiones granulomatosas, las células gigantes de Langhans que yo les decía, las células gigantes de Langhans o de cuerpo extraño o células epitelioides. Ahí está. El complejo de Ghon, que ya les había dicho. Sí. Radiografías de tórax con granulomas. Mire. Mire. Es muy común que decida, sobre todo en focos de reinfección, los lóbulos superiores, porque hay disminución de cadenas ganglionares y eso le da mayor posibilidad de sobrevivencia. Y bueno, entre otras cosas, una vez que ya se presentó durante mucho tiempo y cronificó, hace consolidación del espacio aéreo, que es un patrón pues muy común como esto que ustedes ven y que pues ya simplemente hay destrucción alveolar y ya pues no puede meter aire. Sí, miren, miren, aquí está, todas estas lesiones. Obviamente no vamos a vigilar a un paciente tuberculoso su evolución con radiografías, o sea, eso es ilógico, ¿verdad? Pero bueno, pues sí, nos va a servir. Bueno, yo les decía, muchachos, que puede ir también aparato urinario, óseo, meninges, peritoneo, todos lados. Va, una vez que se va a huesos, ¿sí? Que no es ni nuestra plática, pero va a soldar, porque va a haber un proceso inflamatorio y después la calcificación o calcificación de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y va a hacer una imagen que se llama, en la columna vertebral, que se llama imagen en caña de bambú. ¿Sí? Y esta es un nódulo, fíjense que es muy raro, un absceso, un paciente tuberculoso con drenaje, miren, hizo fistulización. Ahí está la destrucción de cuerpos vertebrales, miren. Así son los pacientes tuberculosos crónicos, flacos completamente. Vean. Estas son las fascias hipocráticas, miren. Si nunca han visto a Hipócrates, chéquenselo por ahí en un libro y verán que así es. Era muy flaco. Él. No era tuberculoso, por supuesto. Miren, la lesión es a nivel óseo. Y igual las pulmonares, ¿verdad? Bueno, se va a hacer con tinción de Sil-Nielsen o Kinju, que la Kinju también nos va a servir para hacer la diferenciación del micobacterio. Esta tinción pues es carbofuscina y azul de metileno. Y hay otra tinción que se utiliza fluorocromo de auramina o rodamina auramina, que ya la han de haber visto ahí. Se puede sembrar en un medio que se llama Lowenstein Janssen, que tiene yema de huevo y verde de malaquita. Y pues otro medio que se llama Middelbluck, que tiene esto, que no sé qué sea, y Petragnani, el que más utilizamos, Lowenstein Janssen, que es de yema de huevo y verde de malaquita. ¿Sí? La tinción que más utilizamos es Sil-Nielsen o Kinju, y cuando vamos a ver las micobacterias en algún microscopio especial, se ven fluorescentes si usamos auramina rodamina. Bueno, pues ahí está
la intradermorreacción, que se va a llamar Mantux o PPD o tuberculina. ¿Sí? Ahí está. Bueno, dentro del tratamiento, muchachos, se tiene que usar un tratamiento múltiple de antibióticos porque ha hecho resistencia los micobacterias en la actualidad, pero puede ser isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Ahí están las fechas en las cuales se empezaron a indicar, pero se tienen que combinar varios para que dé una respuesta adecuada. ¿Sí? Los tiempos de aplicación pues son bastante largos. El problema es que van a ser muy tóxicos para el tracto gastrointestinal la rifampicina, el etambutol es ototóxica y hepatotóxica, y la streptomicina es un medicamento que es un bacteriostático que va a causar neuritis óptica. Así que al más y al mejor se tienen que hacer pruebas de función hepática antes de indicarte un medicamento de este. Y estar haciendo controles. Estas son otras que se han ido agregando: cicloserina, aminoglucósidos, que también es muy utilizado, que se llama ácido paraaminosalicílico, ¿sí? Las fluoroquinolonas, el etambutol, ¿sí? Porque ha ido haciendo resistencias, ya les decía. Y bueno, tratar de evitar los contactos, y si ya hay contactos hay que estarlos supervisando. Si soy un paciente de riesgo, de evitar ponerme en contacto con alguien que tenga tuberculosis, y bueno, la inmunoprofilaxis primaria con la vacuna que se llama bacilo de Calmet y Guerin, que es la BCG. Es la única vacuna, muchachos, que es intradérmica y se pone una sola dosis al nacimiento, para que lo tengan ahí, porque si se fijan hemos visto algunas vacunas y sí voy a preguntar eso en el examen. ¿Cuáles son las enfermedades que se utiliza vacuna? ¿Sí? Para que lo tengan en mente. Bueno, ese es un caso clínico que ya no alcanzamos a ver. Lo veremos la siguiente clase, de ser posible. ¿Alguna duda, muchachos? Pues esto es micro 1, muchachos. Quisiera decirles que no, pero así vamos corriendo todo el rato. Y pues me da pena a veces porque no nos da tiempo de nada, pero pues si hay dudas, no duden, fíjense bien, en preguntarme. ¿Puedo preferir que omitamos alguna bacteria? Que no es lo que me gustaría, pero puedo omitir una bacteria y aclararles dudas de lo que veamos quede claro. Que lo que veamos quede claro. Aunque no veamos todo lo que quisiéramos. ¿Sí, muchachos? Ya nos recuperaremos. ¿Alguna duda, muchachos? Si no hay dudas, mis niños, ya los corro, son 8:55. Tómense algo para que se puedan incorporar a la siguiente clase. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctora. Gracias a Igualmente. ustedes por Gracias. escuchar. Gracias, doctora. Bye. Cuídense, muchachos. Bye. Bonito día. Bye, Sebastián. Adiós. Gracias. Hasta luego, Aranza. Cuídate.